Somos seres sociales, interactuamos, nos conectamos, aprendemos y reflexionamos. Somos Diana y Andrea, mujeres y psicólogas clínicas con el sueño de poder llegar a tu vida e inspirarte a disfrutar del presente y aprender de todo aquello que nos ocurre en el día a día. Obséquiate una pausa, obséquiate un espacio de conexión conciencia. Hola, bienvenidos a este episodio número 5 de la temporada número 3 de nuestro podcast, aquí en Conexión Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el síndrome del impostor. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Nos vamos a empezar con algunas preguntas para ver si les suena este tema. Ok, entonces hay preguntas que podemos ir respondiendo en nuestra cabeza y vemos qué tan identificados nos sentimos. Entonces, ¿has tenido miedo a que los demás noten que estás haciendo tu trabajo y que no tienes las capacidades suficientes para desempeñarlo? O quizás te pasa que te sobreesfuerzas más que las otras personas y aún así quedas con esa sensación de que sabes menos, de que haces menos que los demás. Te comparas constantemente con las otras personas, viendo cómo incluso ellos pueden ser mejores que tú en la mayoría de las cosas que hacen. O quizás que atribuyas logros o cosas que has hecho, pero al azar, a la suerte. O sea, no hay forma alguna de que pienses de que fue por tus propias habilidades. Y de pronto, cada vez que te dan un elogio, tú lo rechazas, lo ignoras o internamente dices, creo no merecerlo porque no fue para tanto. O quizás en medio de este tema de proyectos, de metas que uno tiene, lo has aplazado constantemente, aplazado ese proyecto o ese sueño por la creencia de que no estás suficientemente capacitado, suficientemente listo, que no serías capaz de poder llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo te fue con esa respuesta? No, pues a todas dije que sí. Yo también, sí, en algún momento, de pronto no ahorita, pero sí en algún momento de la vida, esas dudas es normal que nos hayan llegado, que nos hayan también hecho la vida como un poco pesada. Entonces, si tú que nos estás escuchando también sentiste que la mayoría eran sí, señor, pues el problema no necesariamente está en ti, ¿sí? Sino vale la pena revisar las dinámicas en las que hemos sido criados, pero también las dinámicas actuales que nos llevan de pronto como a competir, nos llevan a autocriticarnos constantemente, a fijarnos mucho más en el error y asociarlo al fracaso, a una sociedad también centrada como en el machismo, en la sobreproducción, en el tengo, debo. Hacer, ¿no? Sí, y es que eso pienso que esa dinámica sobrepasa el cuidado de ti mismo, sobrepasa el que valores lo que mereces, sino por encima de eso está el que hagas y cumplas, y eso se nos vuelve una camisa de fuerza, ¿no? Ahora, miremos de dónde sale eso. Miremos que, por ejemplo, si nos vamos al tema de la crianza, recuerden que siempre que hemos hablado de muchos temas, nos vamos al tema de la crianza porque impacta mucho las experiencias que hemos tenido en nuestra historia con lo que hoy hagamos. Por ejemplo, si yo tengo tengo 2 hijos, y todo el tiempo estoy comparando a mi hijo o a mi hija con el hermano o con el primo, y todo el tiempo le estoy diciendo a mi hijo, es que ¿por qué no eres como tu hermano? Mira que tu hermano o tu hermana sí pudo haber hecho esto, sí lo logró. A tu edad tu hermano ya hubiera hecho X cosa. Mira cómo tu prima sí hace esto y se ve así o lo que sea, ¿sí? Y constantemente es como si yo le estuviera dando el mensaje a mi hijo de tienes que esforzarte más para ser como otro, ¿sí? Y lo que tú tienes hoy no es suficiente.
Te falta, siempre te falta. Siempre estamos pensando en qué me falta. Y eso está muy ligado con la comparación, ¿no? Porque la comparación siempre yo me estoy preguntando, primero, minimizar lo que es mío y siempre es como, miren el otro tiene esto, o sea, a mí me falta esto para llegar al otro. Entonces, pues por supuesto está súper relacionado con la comparación, ¿no? Totalmente. Entonces viene también como de esos elementos que directamente nos han infundado, e incluso como de sistemas que están establecidos en el sistema educativo, ¿sí? Entonces es muy difícil que si uno no logra todo el criterio de excelencia sea reconocido, ¿sí? Y digamos que lo digo también como remontándome a mi contexto de colegio, y es, los profesores solo se acuerdan o de los que son excelentes o a los que ellos consideran muy malos o muy deficientes, ¿sí? Sí. Y a los que estamos en el intermedio pasamos desapercibidos. Entonces solo eres visto si logras todo lo que la sociedad te impone o si lo incumples completamente. Sí. Y mira que ahorita que mencionabas eso, como que me acordaba mucho de las frases que se utilizan como al niño o a esta persona le falta fuerza de voluntad, como le falta motivación, y mira que eso de fondo implica como tú no has hecho X cosa, no desde el ven qué está pasando, qué variables alrededor están influyendo en que no lo puedas hacer, sino es tu culpa y es porque te falta algo. Y ese algo es... ni siquiera se sabe dónde está, pero si tú tuvieras más motivación, más fuerza de voluntad, más ganas, más esto, pues podrías alcanzar a hacer otras cosas. Y pues eso va mandando un mensaje igual de no, siempre no voy a cumplir con este estándar que me están pidiendo. Y eso pasa también en el trabajo, ¿no? Eso te iba a decir, entonces ya hemos recorrido la infancia, el colegio, ahora en el trabajo, ¿cómo lo has visto? Pues en el trabajo el problema es que también se mandan como se envían ese tipo de mensajes en el sentido de que, primero, la dinámica de sobreproducción. O sea, tienes que hacer, y si no lograste con el objetivo, con la meta, con el indicador que se tenía, pues es culpa tuya, ¿sí? Te faltó más esfuerzo. No, yo el otro día escuchaba algo así como tus niveles y tus capacidades no están siendo suficientes para lo que está buscando esta empresa. No alcanzas a tener ese nivel de estrés, ese nivel de manejo del estrés que se maneja acá. O sea, eso es... O sea, tienes que soportar todo el nivel de estrés. Exactamente. Ok. Entonces sí, definitivamente responden un poco a la misma estructura de lo que estábamos diciendo. Y pues nos preguntaremos, ¿eso con qué tiene que ver con el síndrome del impostor o de la impostora? Pues precisamente con que nos ven en esta idea de perfección, de que no podemos equivocarnos. La equivocación es muy mal vista. Entonces la mayoría de personas van a entrar a señalar cuando alguien se equivoca con juicios de valor, ¿no? Entonces eres un fracasado, eres una mala persona, no te esfuerzas lo suficiente. Y parte de lo que también queremos poner sobre la mesa es que ese miedo al fracaso o ese juicio a equivocarnos, pues nos tiene ansiosos todo el tiempo a tratar de controlar lo incontrolable para no equivocarnos jamás. Y no nos perdonamos que nos equivoquemos. Entonces aquí ya vamos viendo que si a mí me comparan, me muestran que me falta cosas, y que eso implica fracaso, y que fracaso implica que eso está mal, que eres una persona incompleta, pues por supuesto la voy a pasar muy mal. Y mira que nunca se reconocen las habilidades que tienes, siempre me quedo en lo que falta. Mira que el otro día escuchaba una entrevista, de hecho ayer hablaba de esto, hoy hablaba de esto, y le preguntaban a una figura como pública qué opinaba de los comentarios de los profesores en las entregas de notas. Y cuando le decían, es que tu hija no le fue bien en X cosa. Y fue muy bonito porque él dijo, yo siempre respondo lo mismo. Y le digo a la profesora, no me diga lo que a mi hija le va mal, lo que a mi hija le falta. Dígame qué está haciendo bien, porque en eso es en lo que me voy a enfocar. A eso le pongo un profesor extra, a eso le doy horas de más, eso es lo que yo voy a formar y no lo que le falta. Eso es una mirada totalmente diferente
que no se hace en la sociedad actual. Ese es un ejemplo maravilloso de un cambio, pero en realidad no nos centramos en las fortalezas que tenemos. Eso no se valora, lastimosamente no se valora en el colegio, porque efectivamente las entregas de notas es para decir lo que le falta a mi hijo. Y en el trabajo tampoco, no se valora lo que tú ya has hecho, sino que te falta. Y eso me parece lindo, claramente desde lo ideal que quisiéramos que ocurriera con más frecuencia, porque reconoce la diferencia entre cada uno de nosotros. Todos no somos buenos para lo mismo y eso está bien. Entonces también es reconciliarnos con el error y con el fracaso. No es que lo que se me dificulta nunca lo voy a lograr hacer, tal vez requiere más entrenamiento, requiere más práctica, pero también el hecho de que yo con curiosidad experimente o le dedique más tiempo a lo que me sale bien de primeras o para lo que soy talentoso, pues indudablemente también nos va a mostrar una ejecución mucho más libre de ansiedad y de juicio. Entonces esto va implicando una invitación a que en todos los contextos, sea la casa, sea el trabajo, sea el colegio, no nos enfoquemos en el error, no nos enfoquemos en lo que al otro le falta, ¿sí? Sino darnos cuenta de lo que tú decías, de que equivocarse no está mal, ¿sí? Que equivocarse hace parte del proceso. ¿Sí? Si yo no me equivoco, ¿cómo voy a saber lo que tengo que cambiar? Si no me equivoco, ¿cómo voy a saber que lo puedo hacer mejor? Y que, y lo que tú decías, no hay perfección, entonces podemos empezar a mostrarle a nuestros hijos, y eso va a implicar tolerancia a la frustración, va a implicar que los niños empiecen a ver el fracaso de una manera distinta, y cuando lleguen a la adultez van a tener menos dificultades y se van a creer más capaces. De acuerdo. Yo creo que también en parejas nos pasa que hemos aprendido mucho a ver lo que a mi pareja le falta, ¿no? Lo hablábamos en capítulos anteriores, que cuando nos centramos también en la crítica del error, pues el otro también qué motivación va a encontrar en la construcción del vínculo. Entonces pasa similar a lo que estamos diciendo de la crianza en el contexto educativo. Si no señalamos esos aspectos en los que las personas son buenas o son talentosas, pues no vamos tampoco a favorecer su crecimiento. Entonces el error es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de curiosear qué puedo hacer distinto. Mira que con eso nos estamos reconciliando nosotras ya ahorita de adultas, ¿sí? Porque nosotras sí crecimos bajo el tengo que hacer, y ahorita es como, bueno, no pasa nada si nos equivocamos, lo volvemos a intentar, lo volvemos a hacer y contemplamos lo que no nos ha funcionado en anteriores ocasiones para volverlo a utilizar. Una muestra, por ejemplo, lo hemos hablado, es el tema de los videos, ¿cierto? Entonces uno analiza, ya en este video como que me veo muy rígida, no, en este video estoy mirando mucho a la cámara, estoy mirando mucho al piso. Entonces el hecho de darnos como esa libertad de retroalimentarnos, tanto nosotras mismas como, digamos, en compañía, nos permite hacer las cosas e intentarlo cada vez mejor. Y mira que eso se relaciona con el camino de la amabilidad. ¿Sí? No solamente es dejar la crítica hacia el otro o la crítica hacia mí, sino también el ser amable con lo que yo puedo y sé, ¿sí? Porque no reconocemos eso. Entonces siempre me quedo con, no voy a ser capaz de esto en mi trabajo. O en el caso de lo que tú decías de los videos, si nos devolvemos a los primeros episodios y las primeras cosas que grabamos, teníamos mucho miedo. Hoy todavía lo tenemos muchas veces, pero al principio era como, no vamos a ser capaces de grabar, o nos vamos a ver así, o no, o este tema, no sabemos suficiente de este tema para hablarlo, pero fuimos siendo cada vez más amables de sí somos capaces, porque sabemos de ciertas cosas, no las sabemos todas, porque no hay perfección, pero podemos aprender más. Bueno, de este tema podemos mirar estudios, podemos mirar evidencia, y todo lo que hemos venido trayendo acá ha sido desde la amabilidad, ¿no? También. Y no hay nada de problema con que uno diga, no, ese tema no lo sé, no, eso no lo he revisado, ¿no? Porque me ha pasado en contextos laborales que la gente como que trata de irse por los laditos en vez de asumir desde el principio, no, yo ese tema no lo sé. Y ya, es natural porque no somos perfectos. O también ver que puede que sí sepas, pero te da mucho miedo por temor a equivocarte, porque no lo podrías manejar al 100%, pues no importa. O sea, acá
Ahorita hablaremos un poquito de los riesgos. Entonces, precisamente, ¿qué podemos hacer cuando ya ahorita en nuestra vida adulta aparecen todos esos pensamientos que hablábamos al principio y alteran nuestra ejecución? No nos permiten desempeñarnos bien en alguno de estos contextos. ¿Cuál sería ese primer tip que tú nos das, Diana? Bueno, entonces primero empezar a arriesgarnos de a poquitos, ¿sí? De ese proyecto o esa acción que quizás muchas veces he dicho no porque no creería que podría hacerlo, ¿sí? Pues intentarlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si aceptas esa conferencia a la que te han venido invitando desde hace mucho tiempo, o grabar ese videíto que hace rato tenías ahí pendiente? No te habías presentado a cierta entrevista porque creías que tu perfil no podría llegar a ser el que se esperan, pues sencillamente lo puedes intentar. No se pierde nada. El segundo elemento tiene que ver con esa amabilidad que tú mencionabas ahorita, y es nosotros mismos sentarnos a enlistar esos logros que hemos tenido a nivel personal, a nivel laboral, con el área que se nos está dificultando. Y es darnos cuenta que son muchos más que los que tenemos en imaginería, ¿sí? Entonces, en realidad hemos logrado ciertas cosas, y más allá de la cantidad es cómo me he sentido cuando he logrado eso que ha sido importante para mí. También podríamos complementarlo con qué te diría una persona muy querida o una persona que te aprecia sobre esos logros, ¿sí? Y eso puede ser una forma como de ir trabajando el equilibrar la autocrítica más como con un reconocimiento, gratitud, o con ir focalizando nuestra atención hacia lo que sí ha sucedido y que nos da cuenta de que hemos hecho cosas que nos hacen sentir orgullosos. A veces minimizamos los pequeños agradecimientos que nos dan otras personas, una frase, un correo de oye, esto estuvo chévere, y uno lo minimiza, es como, ay, sí, claro, eso se lo dice a todos, pero en realidad esta vez la invitación es a que te quedes con ese correo porque te lo enviaron a ti, ese mensaje que te dijeron, te lo dijeron a ti, y pues algo de eso estará haciendo bien. Pensaba yo que tiene que ver como, o me pasa a mí, con el miedo a ser creída, ¿sí? Entonces en estos días una consultante me decía, es que la psicología a ti te salió como anillo al dedo. Tú tenías que nacer para ser psicóloga. Entonces yo dentro de mí, en mis conflictos, yo decía, no, está exagerando, no, eso no es tan así. Y entonces revisaba yo eso un poco como el miedo a ser creída de, oye, sí, pues como que me va bien atendiendo pacientes, como que se sienten cómodos conmigo. Y eso hay que normalizar, o sea, hay que normalizar que yo pueda hablar también de mis fortalezas, y eso no significa que yo esté siendo ególatra o egoísta con el otro, ¿sí? Claro, otra cosa sería que yo dijera, es que tú no atiendes los pacientes como yo los atiendo, a mí me dicen este tipo de frases, realmente ahí sí no tendría sentido, pero que tú lo reconozcas, por supuesto que te sirve para tu camino. Y el último tip que nos darías o la conclusión respecto a esto. Bueno, yo creo que es una invitación también a reconciliarnos pues con el error, con equivocarnos. Esa es otra cosa que hay que normalizar que nos podemos equivocar y que hace parte hermosa de los procesos de cambio y de aprendizaje. Equivocarnos nos va dando herramientas y como pisticas de cómo lo podrías hacer mejor. Mira, hay otra cosa que se relacionaría con eso, buscando evidencia de este tema. No sé si a ti te ha pasado, pero se encuentran muchos estudios relacionados con la medicina, o sea, donde pasa muchísimo el síndrome del impostor, es en el área de la salud. Y claro, tiene sentido porque no se normaliza que en los escenarios de trabajo se hable de los errores. Entonces, pues imagínate, el médico cómo va a hablar de que se siente frustrado, de que no pudo con un caso. Y eso a los psicólogos también nos pasa de, uy, no, yo decirle a mi amiga o a mi compañera o a mi colega que este caso me quedó difícil, pues no lo voy a hacer, pero en realidad no pasa nada que tengas un espacio de colegaje y que te permitas decir, oye, no sé por qué camino coger. Como el pedir ayuda. Ajá, exactamente, eso también es ser amable contigo mismo. Y puede ser que ese diálogo no solamente te sirva a ti, sino a la otra persona también, nos ha pasado.
Bueno, esta corta pero sustanciosa conversación sobre el síndrome del impostor, esperamos que haya sido de gran ayuda. Para nosotras nos ayudó a condensar muchos de los elementos y cualquier cosa pues nos vemos en los comentarios. Los esperamos en un próximo episodio. ¡Chao!